Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a BTG Pactual al Aire, este espacio en el que analizamos las circunstancias que afectan su bolsillo, sus ahorros y sus inversiones. Y uno de los temas que más tiene preocupados a los colombianos por estos días, a muchos, miles de colombianos, es el precio de la acción de Ecopetrol. Más o menos, si uno hace cuentas, en los últimos 3 meses ha perdido más del 35% de su valor. Explicaciones hay muchas, interrogantes hay muchos. ¿Y quién mejor para responder esos interrogantes que Daniel Guardiola? Él es el director de Equity Research de BTG Pactual. Bienvenido, Daniel, nuevamente a BTG Pactual al Mauricio, aire. pues un gusto estar nuevamente contigo en este conversatorio. Bueno, Daniel, primero, ¿me equivoco cuando digo esa cuenta más o menos? 35 y 40% ha perdido el precio de la acción desde su No, punto más alto. no te equivocas. O sea, realmente este año ha sido un año atípico para Ecopetrol. Ecopetrol es una empresa petrolera que en su gran mayoría vende petróleo. El petróleo ha llegado a máximos históricos este año y la acción de Ecopetrol desde el 1 de enero a hoy, pues ha caído. Ha caído, no ha subido, la verdad. Ha tenido una descorrelación con el petróleo. Y lo que explica esa descorrelación, pues es principalmente riesgo político Colombia. Riesgo político Colombia. O sea que aquellos que dijeron hace unas cuantas semanas todas las acciones de las petroleras en el mundo están cayendo y Ecopetrol es una más, no lograron diferenciar bien el problema. Ecopetrol sí es singular frente a sus pares. Totalmente, totalmente. De hecho, si uno mira desde que fue la elección de Gustavo Petro, el domingo 19 de junio, a hoy, si uno mira el rendimiento de las acciones desde ese día a hoy, pues lo que hemos visto es que Ecopetrol ha tenido un rendimiento 18 puntos porcentuales por debajo de sus pares latinoamericanos, que son Petrobras y YPF. Y cuando uno compara contra sus pares globales, porque realmente Ecopetrol es una gran empresa global de petróleo, como por ejemplo Chevron, Exxon, Total, BP, Shell, Conoco, etcétera, pues el underperformance también es cercano a 20 puntos porcentuales. ¿Qué explica eso? Efecto político principalmente. Estamos claros, en todo el mundo hay incertidumbre sobre el petróleo y las empresas terminan pagando el costo de una probable recesión, pero a Ecopetrol, según nos dice Daniel, le va peor que a sus pares. Entonces, coyuntura política y riesgo político en Colombia. Eso suena que cabe de todo, pero ¿qué cosas específicas pueden afectar a una empresa que depende de la refinación, el transporte, la producción e incluso de un renglón que no tiene que ver con el petróleo, que es el de energía eléctrica, con Claro. ISA, etcétera, etcétera? Pues la verdad es que durante la campaña Gustavo Petro fue muy enfático en mostrarse que estaba en contra del desarrollo petrolero en Colombia. Pero detalles no dio muchos. Cuando uno mira los detalles, habló básicamente de parar la exploración. No sabemos qué significa eso, porque va a haber muchas maneras de hacerlo. Habló básicamente de eliminar el fracking, que es básicamente una técnica para sacar petróleo y gas no convencional en Colombia. Hoy Colombia produce 0 barriles no convencionales. Entonces, un potencial futuro. Y habló eventualmente de incrementar, digamos, los impuestos a la industria. Son los 3 temas que habló. ¿Qué les preocupa de los inversionistas? O sea, ¿qué significa riesgo político que está afectando Ecopetrol? Yo te diría que veo 2 frentes. Primer frente que aplica Ecopetrol y es un frente de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque al final del día las empresas son de sus dueños. ¿Quién es el dueño de Ecopetrol o quién tiene la mayoría de Ecopetrol? El gobierno colombiano. El gobierno colombiano tiene 88.5% de Ecopetrol. Por lo tanto, ese riesgo de gobierno corporativo se podría materializar en que la nueva administración de Gustavo Petro decida cambiar la junta directiva, que lo podría hacer a través de una asamblea extraordinaria, cambiando algunos estatutos sociales, y esa nueva junta directiva que cambie al senior management de la empresa. Primer riesgo o primera preocupación. Segunda preocupación, que el gobierno de Petro obstaculice a la industria. Y hay muchas maneras de obstaculizarlo. Aquí uno mira, las maneras más sencillas podría ser simplemente incrementando los requisitos para tener una licencia ambiental. O inclusive teniendo más requisitos para licencias sociales. En el mundo y en Colombia, la licencia social para operar es clave. Tener el apoyo de las comunidades. Y esto, si no se tiene, puede ser una piedra en el zapato. Entonces sería una manera de obstaculizar al sector, no solo en exploración, sino en producción. ¿Qué otra manera? Pues no volver a otorgar masacres exploratorios por la ANH. Si eso pasa, Mauricio, yo te diría que aquí no va a pasar nada. Bueno, arranquemos por el gobierno corporativo. ¿Hay ejemplos en América Latina de empresas petroleras que tengan una junta o un directorio afín al gobierno de turno
y eso se vea reflejado en la manera como se maneja la petrolera? Pues desafortunadamente la gran mayoría es así. O sea, Colombia era la excepción. Si ustedes miran, empecemos del norte a sur. México, Pemex, 100% controlado por el gobierno mexicano y la junta directiva y el management designado por el gobierno mexicano. PDVSA, la misma historia. YPF en Argentina, expropiada en 2011 y ahora es controlada por el gobierno argentino, en donde el gobierno argentino básicamente designa a los miembros de la junta directiva y al CEO de turno. De hecho, ustedes miran, el actual presidente de la junta directiva de YPF es un ex gobernador de una provincia que era aliado de Cristina Fernández de Kirchner. Cero experiencia en petróleo. Y subimos, damos una vueltica para Brasil. ¿Y qué nos encontramos en Brasil? Algo similar. Poco menos fuerte la injerencia, pero una injerencia fuerte. Una injerencia en donde hemos visto este año 4 cambios en el CEO de Petrobras. Y lo que ha detonado que cada vez haya habido un cambio en el CEO de Petrobras es que los CEOs o los presidentes han intentado subir el precio de la gasolina para realmente monetizar o beneficiarse del incremento de los precios de los combustibles y reducir los subsidios. Cada vez que eso ha pasado, Bolsonaro ha sacado un presidente. O sea que no estamos hablando solamente de la composición de la junta directiva y que sea afín al gobierno de turno, sino que esto interfiera en un adecuado manejo corporativo de los intereses de la empresa. Totalmente de acuerdo. Hasta ahora lo que hemos visto en Latinoamérica, yo les diría, es gobiernos populistas de derecha o de izquierda que se han enfocado en, de alguna u otra manera, intentar potencializar la industria. En México lo vimos con AMLO hace 2 años, cuando estábamos en la mitad de la pandemia y la OPEC se reunió para lograr ese acuerdo histórico de reducir su producción en 10 millones de barriles. AMLO fue la piedra en el zapato. México no quería que México cortara su producción. ¿Por qué? Porque la estrategia de esos unos populistas ha sido incrementar producción. Y eso se aplica en Argentina, en Brasil, en México. Colombia sería exótico que el gobierno que entre, pues básicamente intente desmantelar la gallina de los huevos de oro. Ya vamos a ver hasta qué punto estos factores inciden en el actual precio de la acción y obviamente la pregunta que todo el mundo se hace, si el precio actual de la acción es razonable o no es razonable o ha habido un exceso en la desvalorización de la acción. Pero antes de eso quisiera detenerme en el otro factor, aquellos elementos que pueden entorpecer la exploración que es clave para las nuevas reservas de Ecopetrol. Esos elementos involucrarían o las licencias ambientales o las licencias sociales o no dar más licencias de exploración. Sin embargo, el ministro de Hacienda entrante, José Antonio Campo, en sus pocas declaraciones de estos días ha dicho: calma, hay que tomar las cosas con calma, esto es una transición más o menos paulatina. ¿Que ese mensaje nos da tranquilidad o es apenas el mensaje de un ministro que se está sentando en la silla y quiere saber qué tan caliente está? Pues hombre, Mauricio, yo como lo veo es que es el mensaje de un ministro que entiende la importancia del sector petrolero. Entonces, cuando uno mira el sector petrolero en Colombia, para mí personalmente es demasiado grande para descarrilarlo. Cuando uno lo mira qué tan importante es para la economía, pues es 40% de las exportaciones. Estamos hablando que al año el sector aporta 24 billones de dólares en exportaciones. ¿Cómo se sustituye eso? En un momento donde tenemos el déficit de cuenta corriente más grande del mundo. No de Colombia, del mundo, del 6%. Entonces en exportaciones es muy relevante. Cuando uno lo mira en ingresos fiscales, este año los ingresos fiscales que van a llegar a la nación, tanto de dividendos de Ecopetrol como impuestos de todo el sector, van a ser casi que el 13% de los ingresos fiscales. Y el próximo año más, porque el próximo año va a tener más impuestos. Entonces el próximo año va a ser casi el 15%. Entonces uno dice, wow, 15% es realmente un sector que contribuye muy fuerte a la economía. Y en términos de inversión extranjera y directa, que es lo que nos permite financiar ese déficit de cuenta corriente, pues el sector petrolero ha representado aproximadamente un 25% de la inversión extranjera directa. Entonces yo lo que veo es que el ministro entrante de Hacienda entiende claramente la importancia del sector y también yo creo que entiende que es importante hacer una transición ordenada y gradual, que es lo que ya está haciendo Colombia. ¿Qué es lo que está haciendo Ecopetrol? ¿Qué es lo que se comprometió, digamos, Colombia en la conferencia de los partidos, el COP26 en Glasgow, a hacer? Que es reducir gradualmente la emisión de carbono proveniente de la industria de todo el país. Mientras vemos si efectivamente el ministro de Hacienda es exitoso en vender estas ideas sensatas dentro del nuevo gobierno, el gobierno de Gustavo Petro entrante, hay 2 factores, sin embargo, que sí parecen
no tener una solución fácil. Uno de ellos es el fracking. ¿Por qué? Pues porque la gente dice, si se va a prohibir el fracking, eso afecta las perspectivas de Ecopetrol. Pero hay otros que dicen, pues si en este momento no hay fracking, el precio de la acción ya reflejaba que no había fracking. ¿Cómo ven ustedes este tema del fracking? Excelente punto, porque es que la verdad el fracking ha sido una industria en algunos países satanizada y en otros países ha sido la salvación. Y te voy a dar dos casos en donde ha sido la salvación. Estados Unidos, Argentina. Estados Unidos pasó de ser un país que tiene una dependencia gigante del petróleo y le pasó la crisis del 73, la crisis de la guerra Yom Kippur, etcétera, etcétera. Y a partir de inicios del 2000 se dieron cuenta que podían desarrollar otro tipo de yacimientos no convencionales. Eso hizo que Estados Unidos pasara de producir 5 millones de barriles a 13 millones. O sea, logró sustituir casi que 8 millones de barriles que le compraba a cualquier otro país, principalmente Medio Oriente. Argentina. Argentina empezó su proceso de desarrollo del fracking en 2011. La producción argentina convencional venía cayendo y por eso es que Argentina en 2010 pasó a ser un neto importador de petróleo, algo que no somos nosotros. Nosotros afortunadamente seguimos siendo netos exportadores. En ese momento el gobierno de Cristina Fernández hizo todas las políticas o todos los cambios para incentivar la industria. Hoy la mitad de la producción de Argentina de petróleo y de gas viene de yacimientos no convencionales, o sea, fracking. Entonces, ¿qué es para Colombia el fracking? Yo como lo veo para Colombia el fracking es un potencial upside. Hoy producimos 0 barriles no convencionales. ¿Qué es lo que pasa? Que si produjéramos más con el fracking, pues básicamente aseguraríamos mejor aún la seguridad energética de Colombia y tendríamos más excedentes petroleros. Entonces yo creo que esa es una decisión desafortunada si efectivamente se decide prohibir el fracking, pero en el corto plazo los efectos son mínimos. Son mínimos. O sea, la industria colombiana de fracking, si continúa su desarrollo normal, deberíamos estar viendo la primera molécula de petróleo no convencional de aquí a 4, 5 o 6 años. En el corto plazo sería irrelevante una decisión de ese estilo. Y el otro factor es el que tiene que ver con el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. En este momento, esencialmente, el gobierno o la nación tiene una deuda inmensa con Ecopetrol. Ecopetrol es el que está cargando encima el costo de no haber subido el precio de la gasolina en Colombia. Todo el mundo dice, bueno, el marco fiscal de mediano plazo, por ejemplo, si se sube el precio de la gasolina, Ecopetrol cuadra sus finanzas y eso le ayuda a la acción de Ecopetrol. Pero también hay quienes dicen, no, el gobierno que va a entrar va a ser muy cuidadoso con esos precios de la gasolina por la sensibilidad social que hay y eso iría en contra de las finanzas de Ecopetrol. ¿Cómo juega ese papel? Mauricio, ese es el elefante en el cuarto, el FEPEC. ¿Por qué? Porque realmente lo que tenemos hoy es un gap muy grande entre el precio de paridad de importación y el precio al que compramos diésel y gasolina corriente en Colombia. Estamos hablando que ese hueco o esa disparidad es casi el 50%. Todos los meses, esa disparidad genera un subsidio cercano a 3 billones de pesos al mes. O sea, si no se hace nada, al año estamos hablando de 36 billones de pesos. Para ponerlo en métricas de reformas tributarias colombianas, estamos hablando aproximadamente 3 reformas tributarias normales en Colombia. Al año. Es muy grande. ¿Qué se puede hacer? No hay solución fácil, desafortunadamente. Marco fiscal básicamente planteó una solución donde lo que buscaba era gradualmente subir el precio de la gasolina para ir cerrando esa diferencia entre el precio de paridad de importación y el precio al que se está vendiendo la gasolina, para ir reduciendo el subsidio. Pero cuando uno mira, digamos, ejemplos en la región donde ha habido subidas de gasolina, pues yo veo que es muy difícil que efectivamente en Colombia cerremos mucho ese gap. Y el ejemplo más claro es Ecuador. Viste el descontento social que se generó contra el gobierno de Lazo por el incremento de precio de la gasolina y creo que muy seguramente el gobierno entrante va a evitar ese ruido. Entonces, si no se hace eso, ¿qué se puede hacer? Eso genera mucha incertidumbre porque hay medidas de pronto no tan amigables con el mercado o tan amigables con el precio de la acción de Ecopetrol que podrían hacerse. ¿Qué se puede hacer? Primero, pues básicamente que el gobierno siga financiando eso. Entonces, que el gobierno le diga a Ecopetrol cada año ¿cuánto le debo? Porque es eso. Ecopetrol tiene una cuenta por cobrarle al gobierno, que el gobierno hasta ahora le ha pagado con deuda y con dividendos de Ecopetrol. ¿Qué puede hacer el próximo gobierno? Lo mismo. O puede también decirle a Ecopetrol, yo ya no te pago al año, ahora le voy a pagar a 36 meses, o 24 cuotas, o 48.
Puede pasar. Y de esa manera, si pasa eso, pues básicamente estaría deteriorando el capital de trabajo de Ecopetrol y estaría deteriorando la capacidad de Ecopetrol para seguir invirtiendo, porque deterioraría el flujo de cada Ecopetrol. ¿Qué más puede pasar? Una medida más radical, una medida que se tomó en Argentina, que se llama el barril criollo. ¿Qué es el barril criollo en Argentina? Pues que en Argentina el petróleo se vende al precio que el gobierno decide. El precio está regulado. Acá podría pasar algo similar, no lo dudo, esto es pura especulación, pero si llega a pasar algo similar, sería básicamente un precio artificial del petróleo que garantice un precio de la gasolina al nivel que estamos. Si eso pasa, sería desastroso para Ecopetrol, desastroso para los accionistas de Ecopetrol y para la generación de la empresa. En este momento, ¿la acción de Ecopetrol está subvaluada, sobrevalorada? ¿La gente debe guardarla o no? Esa es la pregunta del billón de dólares. No es fácil, pero uno puede mirar lo que el mercado está priceando en este momento. Entonces, cuando mira la acción de Ecopetrol, Ecopetrol históricamente se ha transado a un premio contra sus pares locales, contra Petrobras y contra YPF, y se ha negociado muy en línea con sus pares globales que tienen mejores prácticas de gobierno corporativo. Entonces uno dice, ¿realmente hoy Ecopetrol merece o no merece transarse a premio? Principalmente por dos incertidumbres. Primera incertidumbre, que la hablamos al principio, gobierno corporativo. Cuando uno mira empresas en la región que tienen problemas de gobierno corporativo, como lo es Petrobras, Petrobras se negocia 2 veces EBITDA. Ecopetrol, antes de la elección de Petro, se negociaba 4. Después de la elección de Petro y la caída que ha tenido, hoy se negocia 3. Todavía es un descuento, un premio del 50%. Si uno mira el segundo problema más grave que me parece a mí es cómo solucionar el FEPEC. Y una de las soluciones al FEPEC posibles es crear esta especie de barril criollo colombiano, que básicamente sería un precio regulado. Si eso se hace, pues busquemos ejemplos de donde existe eso. Argentina. Argentina existe eso, e YPF se negocia a 2 veces EBITDA. Entonces, si uno empieza a pensar en un peor escenario posible para Ecopetrol, pues todavía tiene espacio para caer. El espacio para subir, ¿de dónde vendría? Que haya más certidumbre, que el gobierno entrante mantenga la misma línea del ministro de Hacienda, que ya ha dicho que Colombia tiene que seguir explorando, tiene que seguir produciendo petróleo. Si eso pasa, podríamos tener, digamos, una subida en el precio de la acción de Ecopetrol. Pero dependerá básicamente de la visibilidad o no que nos dé la nueva administración. Ahí están los factores clave que nos dice Daniel Guardiola a observar. Por una parte, el gobierno corporativo que se instaure en Ecopetrol con el nuevo gobierno y sobre todo si ese gobierno corporativo atiende motivaciones y criterios técnicos o más bien políticos. Y por esa misma vía, cómo se resuelva el problema del FEPEC, del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, porque de ello depende qué tanto Ecopetrol va a cargar encima con una deuda que no debería estar cargando en este momento. Pues Daniel, muchas gracias como siempre por iluminarnos sobre estas preguntas complicadas que muchos colombianos están haciendo. No, Mauricio, un gusto como siempre y yo creo que va a ser muy interesante ver qué va a hacer el nuevo gobierno en los próximos días y meses. Y ustedes no dejen de acompañarnos en unas cuantas semanas cuando volveremos con BTG Pactual al aire, como siempre, para analizar a fondo las circunstancias que afectan su bolsillo, sus ahorros y sus inversiones.